Cerca de 1920, el mundo atravesaba una etapa de reconstrucción. Finalizada la Primera Guerra Mundial, se presentaban nuevas formas de gobierno en el escenario nacional e internacional. Muchos docentes y pedagogos se preguntaron cómo adecuar la educación a los nuevos tiempos. Así fue como entre la década de los 20 y la de los 30 comenzaron a aplicarse propuestas pedagógicas que llegaban de los Estados Unidos y de Europa, conocidas como la Escuela Nueva. María Cristina Linares es licenciada en Ciencias de la Educación, docente de Historia Social de la Educación en la Universidad Nacional de Luján y curadora del Museo de Escuelas. El movimiento de la Escuela Nueva tiene, uno podría decir, sus raíces en Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Tolstoy, pero en realidad como hecho fundante del movimiento de la Escuela Nueva se da en Europa en los años 20 y en Estados Unidos también, con ligas. Se van organizando estos movimientos en determinadas ligas. Acá en la Argentina, en los años 30, cuando el movimiento de la Escuela Nueva empieza a ser un poquito más fuerte, la Iglesia empieza a tener mayor peso, que lo había perdido con la escuela normal, y además a incorporar en la escuela muchos rituales de lo militar. El paso del tiempo genera todo tipo de cambios en las sociedades, hecho que vemos reflejado en las costumbres, en los modos de vestir o de comunicarse. Cuando Lucio comenzaba a experimentar con piedras, los geólogos no usaban imágenes satelitales para estudiar la corteza terrestre. El laboratorio en el que Brenda investiga las moléculas de agua trabaja con sofisticadas computadoras. Pero años atrás, cuando comenzó a estudiar, el trabajo se realizaba de manera artesanal. Estos cambios también impactaron en la educación y la obligaron a adaptarse a las transformaciones de las diferentes épocas. Hacia 1920, la Escuela Nueva era una propuesta que planteaba una relación diferente entre docentes y alumnos, acostumbrados durante el siglo XIX a una distancia y una obediencia que muchas veces se volvía autoritaria. El presidente de la República en su primera clase señaló que el país necesita muchos hombres inteligentes y capaces, pero ante todo, buenos. El ideario de la Escuela Nueva se basaba en 7 principios que debían regir la educación. Fueron establecidos por Adolphe Ferrier, un pedagogo suizo que visitó Argentina. Entre ellos se contemplaba el respeto por la individualidad de cada niño, potenciando su espiritualidad y sus intereses. La concepción de la disciplina y la cooperación, como valores que podían ser pensados entre maestros y alumnos. La instrucción común para ambos sexos, que aspiraba a la unidad entre niños y niñas con el objetivo de enriquecerse mutuamente. Y el ideal de ciudadanía, que debía ejercitarse en todo estudiante para que llegara a ser un ser humano pleno y consciente de su dignidad. Algunos de los conceptos que postulaba la Escuela Nueva se oponían a la tradición educativa del siglo XIX. Una de las ideas profesaba el paidocentrismo, que rescataba el rol del alumno y le restaba centralidad al docente en el trabajo dentro del aula. Con estos nuevos postulados, los aportes concretos de los alumnos cobraban un nuevo valor. La Escuela Nueva propició novedades en la educación argentina, tales como el uso de pupitres móviles, la imprenta en la escuela, el uso del cuaderno de clase único y la supresión de la tarima docente.
Otra de sus iniciativas en nuestro país fue la implementación de la educación a través del arte, el dibujo y la composición libre. Los ordenamientos curriculares no fueron basados en las disciplinas, sino en actividades o centros de interés. La historiadora Adriana Puigros ubica a los representantes del movimiento de la Escuela Nueva en un grupo que serían los orgánicos, que son los que trabajaron dentro del sistema, modificando en parte lo que era la escuela normal. Otro grupo que serían los transgresores, que dentro del sistema quisieron cambiar cuestiones curriculares o prácticas, pero también están los radicalizados, que ella nombra como los que no querían solo cambiar la escuela, sino que la escuela llegue a cambiar a la sociedad. Otros historiadores critican al movimiento de Escuela Nueva diciendo que no quisieron cambiar el alcance de la escuela, que la escuela llegue a todos los niños en cuanto a número, o cambiar los contenidos en sí, o cambiar la propia estructura del sistema, sino que se adecuaron a modificar el cotidiano escolar. El movimiento de Escuela Nueva en Argentina se dio siempre a partir de la escuela pública, muy diferente a lo que pasó en otros lugares como Europa o Estados Unidos. Durante las décadas de los 60 y los 70 se plantearon innovaciones pedagógicas que profundizaban varios de los principios de la Escuela Nueva. Algunos de sus principales referentes fueron el suizo Jean Piaget, el suizo nacionalizado argentino Enrique Pichon Rivière y el brasileño Paulo Freire. Con matices, todos ellos sumaron aproximaciones conceptuales como la pedagogía antiautoritaria, la psicogénesis, el psicoanálisis, la pedagogía institucional, la psicología social y la pedagogía de la liberación. Los aportes de profesionales como Florencio Escardó y Eva Giberti hicieron que se acercaran las concepciones de la pediatría y el psicoanálisis sobre la infancia. Se hacía notar que el centro ya no estaba en el niño, sino en el niño en grupo. Otro aporte de esta etapa fue la pedagogía de la recreación, que planteaba una educación física más relacionada con la expresión, con juegos, canciones grupales, dramatizaciones y un nuevo vínculo con la naturaleza mediante la organización de campamentos y salidas con el grupo educativo. El cambio conceptual que atravesó la renovación pedagógica en los primeros años de la década de los 70 impuso una nueva mirada sobre la infancia. Nuevas camadas de profesionales asociados a la crianza de los niños contribuyeron a la comprensión de ellos como sujetos con derechos, sexo, celos y necesidad de explicaciones. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. La renovación cultural de la época dio lugar también al cultivo de un arte para niños. Con canciones, libros y obras de teatro, se dejó de lado el tono moralista en el que el mundo infantil era conceptualizado. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Las obras de María Elena Walsh o las canciones de Pipo Pescador son algunos ejemplos de una frescura y un sentido del humor hasta entonces desconocidos en las temáticas relacionadas con la infancia. Vamos a pasear, vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un auto feo. Sí, sí, sí. Pero no me importa. Sí, sí, sí. Porque llevo torta. Sí. Y ahora, sacale la lengua a Pipo, que invita al cine y no tiene la película. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. A partir de 1983, la recuperación de la democracia trajo cambios que impulsaron renovaciones pedagógicas, conocidas como corrientes constructivistas.
Una de las áreas que más cambios atravesó fue el área del aprendizaje de la lectoescritura. El eje estaba en comprender el aprendizaje como un proceso de construcción del sujeto. El alumno dejaba de ser considerado como un ser vacío de conocimientos para pasar a ser entendido como un sujeto que está en continua producción de conceptos para comprender la realidad. Esto lo aleja de las posiciones didácticas basadas en la memorización, la repetición o la aplicación de los saberes. El tiempo seguirá su curso y la educación pública generará nuevas propuestas para cada etapa. Evolucionar, crecer, comprender cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Los cambios generan temor e incertidumbre, pero resultan un desafío que, una vez atravesado, promueve la confianza y refuerza la idea de que todo se puede hacer mejor.